Bienvenidos nuevamente a otro video de Noti MX, suscríbanse, compartan y déjenos su like para que este canal sea más conocido. Gracias. En estos días se está discutiendo la reforma eléctrica en México y los legisladores de oposición, es decir, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, van a votar en contra de esta reforma que nos dará, nuevamente, soberanía sobre este sector energético. Morena y PT están defendiendo la reforma con argumentos contundentes contra una oposición cuyos argumentos son mentirosos, engañosos, desinformadores o, abiertamente se muestran en favor de los intereses de las empresas particulares. Aquí va un resumen de los argumentos que dan los legisladores de oposición. Los ciudadanos que votaron por nosotros, que creen en la democracia y en el equilibrio de poderes, que pueden y podrán seguir confiando en nosotros. Porque somos y seremos en todo momento una oposición firme, con convicción, sin miedo a ser exhibidos, con valor a que se muestre el sentido de nuestro voto y sin temor a represalias. Porque el que nada debe, nada teme. Porque el que tiene la conciencia tranquila actúa con seguridad. Porque el que hace lo correcto y trabaja para servir a nuestro país no tiene la necesidad de encontrar un adversario y hacer un show mediático todos los días. Porque estamos convencidos que votar en contra de esta reforma es sinónimo de respeto a nuestra Carta Magna, porque creemos en la soberanía. Por eso les digo a todas y a todos, con la frente en alto y la conciencia tranquila, les digo a los que votaron y a los que no votaron por nosotros, que es totalmente falso que el grupo mayoritario bajará los precios de la luz con esta reforma. A partir del 2013, México emprendió un proceso de transformación y de apertura en la industria eléctrica. Desde la década de los 80 ya había países que habían realizado alrededor del mundo esta apertura con el objetivo de avanzar en la transición energética, motivando la instalación, la capacidad y mayor infraestructura para que en cada uno de los países se generara energía con base en fuentes limpias. A partir de la experiencia internacional, México ha introducido diversas medidas que han fungido como componentes centrales de estos procesos de apertura, como cuáles: introducir competencia en la generación y comercialización de la electricidad, permitiendo la participación de privados. Además, por ley se obligó a la Comisión Federal de Electricidad a comprar la energía más barata y más limpia que le ofrezcan las empresas privadas. Reestructurar horizontalmente a la CFE en el segmento de comercialización, es decir, ahora existen distintas empresas de Comisión Federal de Electricidad que están encargadas de suministrar la energía. Por ejemplo, CFE, suministro básico, que se encarga de atender a los hogares, y por otro lado, de manera independiente y autónoma, CFE, suministro calificado, que atiende a los usuarios de alto consumo como las industrias. Mantener la operación del sistema y las propiedades de las redes de transmisión y distribución se mantuvieron como áreas estratégicas reservadas al Estado. Crear un operador independiente para el control del sistema eléctrico nacional, es decir, el SENACE, y crear agencias reguladoras independientes como la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. El partido oficial, el grupo parlamentario oficial, aceleró y precipitó la discusión. No retomó ninguno de los aspectos que en el Parlamento abierto la sociedad civil organizada, académicos, expertos, ex servidores públicos, incluso, ¿por qué no decirlo?, empresarios convencidos de su inversión en nuestro país, hicieron y externaron y no tomaron en cuenta nada de ello. Nosotros convencidos estamos que necesitamos un análisis más profundo, que reformar la Carta Magna no pasa por algo sencillo, es nuestra carta en la que rige nuestra vida en sociedad. Y aún así, tampoco tenemos un proyecto claro de las leyes secundarias. Todo quedaría en un ejercicio mediático que a nadie conviene, porque por más que ganemos mediáticamente una nota o una cabeza de 8 columnas, la verdad es que quien va a pagar las consecuencias de una mala reforma será la sociedad. ¿Por qué aferrarse a una reforma eléctrica que nació muerta? Hagamos un esfuerzo y que de aquí surja una reforma eléctrica del legislativo
y no del Ejecutivo. Se acabó la sumisión del Legislativo para el Ejecutivo. Solo recuerden algo. El año pasado platicábamos con muchas y muchos de ustedes y les pedíamos que reflexionáramos el tema del presupuesto. Y varios de ustedes nos decían que teníamos la razón, pero que no teníamos los votos. Lamento decirles que ni tienen la razón y que tampoco ahora tienen ustedes los votos. Se los dijimos en esta tribuna que iban a pagar las consecuencias. No hay prisa, compañeras y compañeros, relájense. Sigamos debatiendo, sigamos platicando. Podemos crear una reforma eléctrica que verdaderamente beneficie a las mexicanas y mexicanos. Hay en este país más de 10 mujeres jefas de familia que necesitan el apoyo de la electricidad. Les pregunto a las diputadas de Morena, ¿a poco no están a favor de que se les subsidie un panel solar a esas jefas de familia para que puedan cuidar nuestro medio ambiente y sobre todo no pagar electricidad? Es lamentable, compañeras diputadas, que no vean por esas mujeres, que muchas de ustedes incluso son jefas de familia. Yo solo les digo, amigas y amigos, que no es importante lo que hoy se está debatiendo aquí, porque no es una reforma del presidente, ni mucho menos de ustedes. Es una reforma de Manuel Bartlett. Y el PRD va a votar, como votó también en el 2013, la reforma eléctrica, porque no estamos convencidos de lo que se está haciendo es lo correcto. Con permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros, estamos asistiendo el día de hoy al funeral de la reforma constitucional, una reforma que no pudo reunir los votos suficientes para salir adelante. En este propósito, lo que hemos hecho es representar en la bancada naranja a los ciudadanos que le batallan todos los días para tener los recursos suficientes para pagar su recibo de luz, a los pequeños comerciantes de los lugares donde venimos que la ven difícil para pagar sus recibos cuando tienen un refrigerador o varios en su expendio, a las pequeñas y medianas empresas que consideran a su socio, un mal socio, a la Comisión Federal de Electricidad por el pago mensual que tienen que hacer. En este proceso hemos aprendido muchas cosas, que sí es posible que haya un país con autosuficiencia eléctrica por medio de fuentes limpias, que el carbón se seguirá usando, aunque es sumamente contaminante porque abate costos y para que las tarifas sean bajas, que de las 8 fuentes para la generación de energía eléctrica, la nuclear contribuye igualmente a tener precios de equilibrio y altos niveles de sustentabilidad, temas que no estuvieron en este debate nunca. En este proceso aprendimos que la reforma de 2003 impulsada por el Pacto por México fue hecha a espaldas de los mexicanos y que hay abusos, que Iberdrola es una empresa que tiene una posición preponderante, que se le han dado todas las facilidades para que pueda tener elevados niveles de utilidad y en ese sentido que se privilegiaron las ganancias por encima de impulsar una transición energética. Por eso, los privados generan el 80% de la electricidad con energías fósiles. Aprendimos que los mexicanos hemos subsidiado durante 9 años a empresas generadoras, en muchos casos de forma injustificada, y también a otras empresas en su consumo de energía, Oxxo, por ejemplo. Aprendimos que sin duda esta iniciativa tiene una fachada de cuestiones positivas como la inclusión del sector social y las municipalidades, la orientación del sector eléctrico nacional al servicio público. Y finalmente, aprendimos que esta propuesta de reforma busca quitarle los privilegios a todas esas empresas que benefició el Pacto por México para dárselas a sus nuevos socios. Aprendimos que esto está fielmente reflejado en la propuesta de reforma en el artículo 3º transitorio de la fracción 15, de la fracción 5ª a la 9ª. Hoy sabemos que el Pacto por México impulsó un oligopolio que favorece a unos cuantos y esta reforma quiere un casi monopolio de Estado que nos pone en riesgo a todos y que buscaba beneficiar a los socios de la Cuarta Transformación.
Con su permiso, señor presidente. Hay un dicho popular, allá de donde yo soy, que dice que si te defiendo, por lo menos salúdame. Ojalá con esta defensa, por lo menos el compañero diputado logre el saludo del compañero presidente. Qué bueno defender el pasado y al presidente Benito Juárez. Lo felicito. Yo también lo considero un buen presidente en su momento, pero vivimos en el siglo XXI. Estamos aquí precisamente para legislar para el futuro y no para regresar al pasado. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, por cierto, sin ser socialdemócratas, y más bien para su cultura general, estamos más cercanos a la democracia cristiana, nos hemos pronunciado en contra de dicha propuesta por considerar que la misma envuelve consecuencias sumamente graves para el país e implica múltiples retrocesos en diversas materias, las cuales padeceríamos durante décadas. Primero, nos hemos manifestado en favor del respeto de nuestro marco constitucional y a favor de un Estado democrático de derecho, el cual es aquel que respeta las leyes y atiende a las necesidades de su población, brindándole soluciones vanguardistas en el México que todos deseamos, en beneficio de todas y todos. Y el proyecto que hoy se discute, lamentablemente, no cumple con este objetivo. Tal como lo marca el artículo 1 de nuestra Carta Magna, es nuestro deber como legisladores actuar siempre conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y, por supuesto, progresividad. Y es este último como principal indicador que nos obliga a manifestarnos en contra de la propuesta de reforma constitucional. El diputado Fernández Noroña pide el uso de la palabra. ¿Con qué por alusiones, motivo? diputado presidente. Hubo una alusión implícita al compañero. Tiene la palabra por un minuto, diputado. Gracias. Mentiras y más mentiras. México produce 2% de su electricidad con carbón, los privados producen el 83% de su electricidad con petrolíferos y generan el 56% del dióxido de carbono que genera la industria eléctrica. Se suben a plantear una y otra vez sus sofismas, que son mentiras con apariencia de verdad, y me veo obligado a aclarar una cosa francamente nimia. Estuve a mucha honra en la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, magna obra de nuestro gobierno. Estuve en primera fila y el compañero presidente, como se ha acreditado, no solo me saludó, sino me dio un saludo muy caluroso. Pero como la oposición cree que mintiendo e intrigando es como va a avanzar, pues le digo que no solo tenemos muy buena comunicación y una extraordinaria relación política, para ustedes es solo su presidente, para mí es mi compañero presidente. Muchas gracias por su atención. Ahora veamos lo que nos dice una diputada morenista, Andrea Chávez. Con el permiso de las presidencias, compañeras y compañeros diputados, la reforma que discutimos el día de hoy forma parte del proyecto de nación por el que el pueblo votó masivamente en 2018 y se encuadra a la perfección en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024. Con ella fortalecemos el compromiso de erradicar la corrupción y el derroche de recursos públicos, separar al poder político del poder económico y construir un verdadero Estado de Derecho. La reforma eléctrica tiene un corazón profundamente nacionalista, porque busca devolver al Estado mexicano la soberanía y la seguridad energética, pero también profundamente revolucionario, porque busca acabar con los caciquismos privados extranjeros que se adueñaron del mercado eléctrico mexicano a costa de las mayorías del territorio y de las finanzas públicas. Es sencillo. ¿Cuál es la tarea principal del Estado en un país que está completamente atravesado por la desigualdad?
cuidar y abrazar a quienes quedaron fuera tras décadas de abandono y de reparto injusto de la riqueza. El Estado es la única herramienta que tienen los humildes para defenderse de los más poderosos. Queremos que el Estado tenga la capacidad de decidir sobre la política eléctrica de México, para que no nos ocurra lo que está sucediendo en España, donde grandes empresas como Iberdrola pueden extorsionar a todo un país con dejarlos sin luz, si no aceptan sus precios abusivos que están destrozándole la vida a millones de familias. Es obligación del Estado que nadie se vea excluido por no poder pagar de un derecho fundamental, un derecho que además se garantiza con la propia riqueza de la patria, propiedad de las mexicanas y mexicanos. Lo que no es obligación del Estado es andar subvencionando con dinero del pueblo a algunas empresas multinacionales, las más ricas del mundo, como Iberdrola. En México el subsidio está invertido. En lugar de ayudar principalmente a las familias, el grueso del dinero se desperdicia en otorgar beneficios económicos a estas grandes empresas extranjeras. Simulan ser liberales, hablan de libre mercado, pero todos sabemos que estas empresas extranjeras generaron sus grandes fortunas siempre al amparo de los estados. No están acostumbrados a la competencia. Estamos a tiempo de revertir esta tendencia que nos dejaría sin nuestra empresa nacional, que es tuya, que es de todos los que están allá afuera, la Comisión Federal de Electricidad, que tiene una capacidad enorme de generación energética, gracias al esfuerzo de miles de trabajadores y gracias a la inversión de millones de mexicanos que durante casi un siglo hemos financiado con nuestros impuestos las hidroeléctricas y plantas de generación, hoy infrautilizadas por culpa de la decisión mañosa de priorizar a los privados. Tenemos una oportunidad de oro para detonar un crecimiento económico justo, que no excluya esta vez de los beneficios económicos y sociales a la gran mayoría del pueblo, que permita fortalecer la educación, la salud, el bienestar, la seguridad y el respeto al medio ambiente. Queremos que las empresas privadas eléctricas nos ayuden a detonar el desarrollo, que no se aprovechen de nuestros recursos para llevarse los beneficios económicos a sus matrices en España, en Canadá, en Estados Unidos. Para ello daremos certeza jurídica a los privados que contarán con un 46% del mercado, pero también generaremos competencia real entre ellos y no acuerdos en lo oscurito que encarecen el precio a las familias. A lo largo de las últimas décadas se tomaron muchas decisiones fallidas en beneficio de unos pocos. Es momento de pensar en nuestro pueblo, es momento de apoyar a nuestra gente. La luz, el litio, la electricidad es de las y los mexicanos y por eso la mayoría social en las calles respalda esta reforma y este espacio de representación debería hacerlo también. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, a continuación habla la diputada de Morena Raquel Bonilla, también a favor de la reforma. Tienen bajos costos y que las tarifas eléctricas sean competitivas y bajas en relación con otras partes del mundo, como se mencionó. La composición de la tarifa es contradictoria con el dicho de que en México existen los precios más bajos de generación de electricidad, porque hasta ahora no se han visto reflejados en las tarifas de los usuarios finales. Quienes más se han beneficiado de la reforma eléctrica del 2013 fueron precisamente grandes consumidores como la cadena OXXO, quien forma parte de estas sociedades ilegales de autoabasto y que hoy en día pagan 7 veces menos que las tienditas establecidas. Aquí es donde está la corrupción que ustedes tanto señalan. La reforma eléctrica que hoy discutimos, compañeras y compañeros, viene precisamente a resolver el caos que generaron estos últimos años en el sistema eléctrico nacional,
Desde la nacionalización eléctrica en 1960 hasta antes del 2013, el Sistema Eléctrico Nacional contaba con una planeación ordenada por parte del Estado. Sin embargo, tras la creación del mercado eléctrico a partir de su famosa reforma energética del 2013, la generación de electricidad creció sin orden y sin control. Los problemas operativos, así como la debilidad e inestabilidad del sistema eléctrico nacional, son solo algunas de las consecuencias nocivas que nos heredaron con su bondadosa reforma. Los problemas operativos que tenemos y que hoy hablamos de la CRE, este supuesto órgano regulador, tenemos que recordar que precisamente fue la CRE quien otorgó permisos de generación eléctrica a empresas privadas a diestra y siniestra, y esto nos viene a provocar una sobreoferta de generación como consecuencia de haber desarticulado la planeación del sector, pero sobre todo sin antes analizar el potencial regional de energía renovable de manera responsable. No hubo una base técnica para permitir la generación eléctrica a destajo, por lo que se incrementó la vulnerabilidad del sistema eléctrico nacional. De acuerdo a especialistas, sería suficiente con el 20% de la capacidad adicional para satisfacer la demanda nacional del sistema eléctrico, pero bien diseñado, planeado, administrado, controlado. Compañeros diputados, en ningún sistema eléctrico del mundo es recomendable tener el doble de la capacidad de la generación, y en México esa capacidad es casi del doble con relación a la demanda nacional. De las 609 centrales eléctricas del país, 158 pertenecen a la Comisión Federal de Electricidad y 451 a empresas privadas. Es decir, que existe una capacidad de generación total de 86.835 megawatts, mientras que la demanda máxima en 2021 fue de 48.577. Asimismo, hay 153 centrales eléctricas renovables que no están en el lugar adecuado, no tienen la conexión y vienen a congestionar determinados puntos de la red nacional de transmisión. Esta falta de planeación pone en riesgo la seguridad y la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Cuando ustedes, oposición, nos vienen a decir que nos urge aprobar esta reforma, sí nos urge que el Estado ejerza una planeación del sistema eléctrico de manera integral y coordinada. Nos urge que las centrales de generación privada dejen de saturar los corredores de la red nacional de transmisión. Nos urge aprobar esta reforma eléctrica, porque el Estado, a través de Comisión Federal de Electricidad, va a garantizar una eficiente planeación del sistema eléctrico nacional, porque hoy está completamente desarticulada. Y esa desarticulación vulnera el derecho de acceso a la electricidad y del bienestar del pueblo de México. Esta iniciativa constitucional, a los artículos 25, 27 y 28, que presenta nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, en su punto central del presente dictamen, contiene una versión republicana, otorgando a la nación la soberanía energética. En Morena representamos al pueblo de México, y yo lo único que veo aquí es que ustedes vienen a representar intereses de particulares, tanto así que tuvimos que retirar de esta honorable sesión y de esta sala, pues a un cabildero. Compañeras, compañeros, tenemos la histórica decisión de rectificar el rumbo, de fortalecer nuestro sector eléctrico desde una perspectiva sustentable, de justicia social, que apega a derecho y con absoluta transparencia, con una visión sustentada en los intereses de la nación en apego a nuestra soberanía, donde prevalezca el interés del pueblo mexicano. Compañeros diputados de la oposición, si ustedes realmente están a favor del pueblo y buscan el bienestar y quieren al pueblo de México, este es su momento de reivindicar todos los errores del pasado. Así es que, compañeros, si no es así, si ustedes no votan a favor de este dictamen que está a favor del pueblo de México, que el pueblo y la historia se los juzgue. Es cuanto, presidente. Lo que hoy estamos discutiendo aquí
es el futuro de Ahora todos veamos lo que y nos todas dice las un mexicanas. diputado del PT, Reginaldo Sandoval El sistema Flores. eléctrico es un tema de seguridad nacional. La energía no es un sector económico. La energía es la base de todo proceso de actividad productiva. Esta reforma lleva de fondo reducir las tarifas eléctricas. En el Partido del Trabajo tenemos muy claro que esta discusión solo admite dos posturas. Aquellos quienes defienden los intereses de los privados extranjeros y nosotros, los que defendemos los intereses nacionales y del pueblo de México. Tenemos una oportunidad histórica, las legisladoras y legisladores, ahora, porque el general Lázaro Cárdenas, por decreto, creó la Comisión Federal de Electricidad. El presidente de la República, Adolfo López Mateos, nacionalizó por decreto. Y hoy, por reforma constitucional, a través de este poder, a través de todas y todos nosotros, tenemos la oportunidad de hacer historia. Fíjense nada más de qué proporción es el despojo. Los privados extranjeros afirman haber invertido 44,000 millones de dólares, de los cuales solo 11,000 millones fueron con capital propio. Los otros 33,000 millones restantes fueron financiados vía la Banca de Desarrollo Mexicana y con recursos de las Afores, es decir, dinero de los mexicanos. Los privados ya han recuperado de esa inversión 22,000 millones de pesos, es decir, 2 veces lo que invirtieron. Adicionalmente, con esa ínfima inversión inicial, apoyados por los esquemas de despojo de la reforma de 2013, los privados se han apropiado del 62% del mercado eléctrico mexicano, que tiene un valor equivalente a 195,300 millones de dólares, 4,101,300 millones de pesos. Eso es 34 veces el valor de su inversión sin existir competencia, estableciendo monopolios privados. Por si fuera poco, dicho modelo ha sido desmantelado y mermado a la Comisión Federal de Electricidad, empresa que vale 307,000 millones de dólares, 7.7 millones de pesos, ocasionándole pérdidas anuales por 717,000 millones de pesos, recursos de los que la Comisión Federal de Electricidad es despojada y que son transferidos por ley a los privados. Se estima que la Comisión Federal de Electricidad ha perdido desde el año 2015 hasta 2019 cerca de 3 billones de pesos. De ese tamaño es el botín que pelean hoy los privados extranjeros. Esa es la magnitud de los intereses que hoy representan algunos de los legisladores aquí presentes que se oponen a esta reforma. De esa profundidad es la estocada que le dieron a la Comisión Federal de Electricidad. Esa es la dimensión del hurto y del despojo neoliberal en materia eléctrica que queremos y urge hoy terminar. Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo defenderá y apoyará el presente dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Carta Magna, enviado por nuestro presidente. Desde aquí hacemos un llamado a todos los legisladores que estén en contra de la iniciativa para que se reconcilien con las verdaderas causas de la nación, para que se liberen de las cadenas que los atan a los intereses económicos y extranjeros y para que reivindiquen su patriotismo y su compromiso con el pueblo de México. Esperamos, diputadas y diputados,
que no se equivoquen, porque solo hay dos caminos: los que estamos a favor del pueblo de México y para rescatar el sistema eléctrico nacional, y los que están a favor del interés de los privados y sobre todo extranjeros y que no apoyan el interés de la nación. El pueblo de México nos está observando. El pueblo de México es en este momento el más informado sobre esta reforma. La historia nos dará la razón. Muchas gracias. Gracias, diputado presidente. Dice la oposición. Y ahora veamos lo que nos dice un diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña. No, acudimos al funeral político de la oposición que no entiende. No ve que ayer el pueblo de México hizo una hazaña poderosísima, acudiendo a las urnas a refrendar el apoyo al compañero presidente López Obrador y acudiendo a las urnas a respaldar esta reforma constitucional en materia eléctrica, a pesar del sabotaje del INE, a pesar de que fueron 1/3 de las casillas, a pesar de su desinformación y de que convocaron a la no participación. Tuvo más votos que Calderón cuando usurpó la presidencia. Tuvo más votos que Meade y Anaya cuando participaron a la presidencia en 2018. Tuvo más votos que cualquiera de los partidos de oposición que hoy vienen con una desvergüenza inaudita a decir que van a votar en contra de bajar las tarifas al pueblo, porque solo CFE puede mantener los subsidios y no los privados que ellos defienden. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, haciendo que nos dejen de robar los 490,000 millones de pesos que nos están robando cada año las empresas extranjeras. Están en contra de bajar las tarifas del alumbrado público de gobiernos municipales y estatales, que mejorarían la seguridad de la ciudadanía. Están en contra de bajar las tarifas a ejidatarios, a productores del campo, a pequeños productores. Y están a favor de seguir protegiendo a 40 grandes empresarios que son los beneficiarios de este saqueo a la nación. Como no soy ingenuo, a mí no me sorprende nada que el PRI y el PAN primero se hayan aliado electoralmente, que habían votado la reforma de Peña energética con sobornos de $6 millones de Odebrecht, y no me sorprende que hoy vengan a tribuna a decir que se van a oponer porque piensan en su ingenuidad, en su estrechez de miras, que le van a generar una derrota política al compañero presidente. Y como saben que el compañero presidente les queda muy grande, entonces dicen que es la reforma Bartlett. Que les duela lo que les duele, es un enorme patriota también, Manuel Bartlett. Simplemente ustedes defienden Iberdrola. Hay un refrán que dice: Roma paga, pero desprecia a los traidores. Iberdrola paga y también los desprecia, porque ustedes están en este momento determinando su tumba política, dándole la espalda una vez más al pueblo. Del PAN no me sorprende nada, porque nacieron contra el gobierno de Lázaro Cárdenas, porque nacieron contra la creación de CFE, porque nacieron contra la expropiación petrolera, porque nacieron contra el reparto agrario, porque está en su corazón y en su esencia las posiciones contrarias al interés nacional. Pero que el PRI le dé la espalda al nacionalismo revolucionario una vez más demuestra, junto con el PRD y Movimiento Ciudadano, que no tienen corazón y que solo tienen bolsillo, que responden a los intereses de la oligarquía nacional y extranjera. Si estuviéramos en el siglo XIX, vendrían a decirnos que cómo vamos a hacer que la inversión del ejército francés desarrollada por Napoleón III se perdiera, que tenemos que protegerla, que cómo es posible que no aceptemos a Maximiliano de Habsburgo, alto, rubio, ojo azul, barbado, y que defendamos a un indio panzón, pelo parado, y zapoteco, moreno, el presidente de la república más grande que ha tenido este país, Benito Juárez García. Si estuviéramos en el siglo XIX, defenderíamos una vez más, como lo hizo el pueblo, a Benito Juárez García, y como estamos en el siglo XXI, defendemos
al compañero presidente Andrés Manuel López Obrador, enorme patriota que nos presenta una reforma constitucional que además les tomamos 9 de sus 12 puntos y como estamos en el mundo al revés, nosotros vamos a presentar las reservas. Y los otros 3 no se los aceptamos porque ya se los recetó la Suprema Corte de Justicia de la Nación diciéndoles que eran inconstitucionales sus propuestas, porque hasta en eso un sector de la Corte mayoritario determinó su constitucionalidad. Nosotros somos mayoría, amplia mayoría en esta Cámara de Diputados que se manifestará hoy y se manifestará mañana. ¿Y ustedes creen que nos derrotarán políticamente con su posición apátrida, traidores al pueblo y traidores a la patria? Pero no nos derrotan, engrandecen nuestro papel, engrandecen nuestra tarea, engrandecen la claridad para el pueblo que en las próximas elecciones los barramos, como los barrimos ayer con más del 90% de los votos a favor del compañero presidente López Obrador. ¡Larga vida Manuel Bartlett! ¡Larga vida al compañero presidente López Obrador! ¡Larga vida esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación! Y larga vida al heroico pueblo de México que ayer nuevamente, revolucionariamente salió a darnos un respaldo en las urnas. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. De los Estados Unidos mexicanos en materia de energía. Son contundentes y claros los posicionamientos de los diputados frente a las mentiras, desinformación y verdades a medias que dicen los opositores. Mañana se define la reforma eléctrica, estemos pendientes del resultado y tengamos claro quienes votaron en contra de los intereses de los mexicanos y quienes lo hicieron en favor de México. Hasta aquí este video, gracias por vernos y ayúdenos con sus likes, suscripciones y compartiendo. Hasta el próximo y gracias por vernos.